Derivado de ello, derivado que hoy vamos a estar platicando del tema de lo que es la moral, vamos a tener una presentación, algunos videos que vamos a estar observando. Y como es el último curso, yo sé que algunos de ustedes están un poquito estresados de estar saliendo de cursos numéricos o cursos que le ponen a uno en qué pensar. Vamos a tratar de hacer esto bastante dinámico, ¿les parece? Primero que nada, hablar de moral, hablar de los antecedentes de lo que es la moral como tal, tenemos que recordar y hacer una remembranza histórica de lo que esto significa. Esto conlleva que la moral, desde una perspectiva histórica, siempre inició con las primeras formas de organización de la humanidad, puesto que todos los seres humanos necesitaban de reglas de conducta para convivir y coexistir y compartir con las personas que están alrededor. ¿Con cuántas personas, queridos amigos, se necesita contar para poder pelear? No puede pelear uno con uno mismo, evidentemente, aunque muchos de nosotros lo hagamos, pero se necesitan por lo menos dos personas para poder pelear con los demás. Derivado de ello, vamos a ver hoy cuatro temas importantes, que es la moral, la conciencia moral, lo que es la moral y la intersubjetividad, y lo que es la moral y el derecho. Para ello, tenemos que tomar en consideración los siguientes antecedentes. Y como lo quiero hacer dinámico, quiero que me apoyen con la lectura de algunas presentaciones, algunos que estén por acá, ¿les parece? Quiero pedirle por favor a Denilson si me puede apoyar con la lectura de la presentación que tengo en la pantalla. Antecedentes. Somos seres investidos de moral porque podemos discernir entre las cosas buenas y malas, valores y optamos por el que más se ajuste a nuestra forma de ver el mundo. La, la idiosincrasia popular define la moral como una serie de reglas rígidas y obligaciones que deben cumplirse para no caer en pecado. Gracias, Denilson. Miren, desde una perspectiva idiosincrática, la mal llamada moral, la llamada moral general, nos enseña que nosotros tenemos que evitar cometer el pecado, porque todos acá alguna vez han sido pecadores o no. Si se ríen o lo piensan es porque sí. Y ya si no, pues son santos a un extremo increíble. Nosotros somos seres humanos, seres pensantes que aprendemos a discernir entre las cosas que nos convienen y las cosas que no nos convienen, evidentemente. Pero tenemos un grupo de valores que están establecidos en nuestra forma conductual de poder vivir. Algunos de los que estamos acá posiblemente nuestros valores principales serían la responsabilidad, el deseo de superación, el respeto, mientras que otros pues tendrían aparejados tal vez los valores de la obediencia, los valores de la humildad, los valores de la solidaridad. Independientemente cuál sea el grupo moral que ustedes apliquen, lo importante es que todos conocemos de una forma u otra lo que significan los valores desde una perspectiva general para ser cumplidos primero por nosotros mismos y segundo por la sociedad a la cual nos pertenecemos. Respecto a este orden de ideas, tenemos que recordar algunas ideas principales sobre todo lo que es la ética y lo que es la moral. Hablar de ética es una disciplina normativa que trata fundamentalmente desde una perspectiva filosófica y científicamente el contenido de lo que es la moralidad. Esta como disciplina científica que investiga la esencia, el origen, la valoración, la obligatoriedad, el problema de la libertad y la realización de los actos morales, mientras que la moral como tal es una disciplina práctica que formula reglas concretas para la acción que se manifiestan en los deberes, en lo que debo hacer, en lo que puedo hacer y en lo que al final estoy haciendo. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un par de vecinos que me caen mal. Y les voy a decir por qué me caen mal. Tienen hijos pequeños. Y todos los días escucho aquellos gritos de que cállate, que vení, que sentate. Y las niñas, pues tienen no más de 5 o 6 años. Lo escuchamos en media cuadra y esto para que ustedes hagan la idea de la gente
cómo grita. He estado así tentado de llamar a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a la PGN para que se apersonen y vean cómo tratan a los niños. Pero mi espíritu y mi moralidad de no ser entrometido me ha detenido. He observado cómo tienen a los niños y a las niñas, los tienen bien, no les falta comida. Lo que a mí me choca, lo que a mí me choca totalmente es que les gritan demasiado, que los regañan por todo. Y para mí un niño tiene que ser libre, tiene que, pues, moverse, tiene que jugar. Eso es lo que para mí, desde mi perspectiva, tendría que ser lo correcto como un padre de familia. Existen dos niveles o áreas de acción de la ética, y esto tomen en consideración porque es pregunta de examen. La primera es que es una ética teórica, porque consiste en el análisis lógico y epistemológico de los principios morales. La epistemología como tal es la ciencia que estudia el conocimiento del ser humano desde todas sus formas y perspectivas. En cambio, la ética aplicada trata de ajustar los actos a ciertos principios éticos previamente definidos por la ética teórica. Después de este antecedente, de este breve antecedente que nosotros tenemos, podemos entrar a estudiar algunas cuestiones básicas de lo que corresponde a este capítulo. Primero que nada, lo que no es moral, lo que no es moral. Por favor, Jonathan, si me apoya con la lectura. Jonathan Herrera. Lo que no es moral. Por favor. Moral y religión. El pensamiento religioso domina muchas áreas de la vida en nuestra sociedad. Casi siempre se piensa que una persona religiosa es más propensa a hacer el bien y a poseer altos valores morales. Muchas personas asumen su fe como salvoconducto para pasar por encima de cualquier persona en aras de su derecho individual y egoísta a la libre locomoción. Muchas gracias. Lo que no es moral. Todos nosotros acá presentes creemos en un Dios vivo y eficaz, la mayoría. Y los que no lo creen, pues gracias a Dios, necesitan no creer en un Dios que existe para contradecirlo. Vean esta analogía. Lo que no es moral es la religión, a pesar de que muchos de nosotros fuimos crecidos con lo que era la moral religiosa. Y el detalle es que el pensamiento religioso ha tratado de influir tanto en nosotros como seres humanos que llega un momento que pensamos que todo lo que es religiosamente dicho por un líder religioso tiene que ser plenamente aplicable para nosotros simples mortales, porque si no nos vamos a ir al infierno, vamos a cometer un montón de pecados y durante toda la eternidad vamos a estar pagando nuestras condenas. El problema de la religión desde una perspectiva moral es que muchos de nosotros utilizamos a la fe como un salvoconducto para justificar nuestros actos. Es decir, maté a una persona con una mirada, y decimos, ay Dios santo, perdóname. O pues tantos asesinos que dicen, yo maté, le di un disparo en la cabeza, no sintió, pero Dios me va a perdonar. El detalle es que efectivamente Dios perdona, pero nosotros desde una perspectiva social tenemos que cumplir con las consecuencias de nuestros actos. Hace algunos años ocurrió un antecedente bastante interesante en la calzada San Juan, donde un grupo de estudiantes bloqueó la intersección y pasó un vehículo sobre la calle dándole muerte a una persona. Vamos a recordar esto. Vean la siguiente noticia y vamos a ver la perspectiva de lo que estamos hablando. Bueno, y recuerda usted el caso de Javes Meda, aquella manifestación que hace 2 años se efectuaba ahí en la San Juan. Sin embargo, Javes Meda pasa y atropella a varios estudiantes
del Instituto de Comercio 2. Sin embargo, muere un estudiante y otros quedan gravemente heridos. Eso ocurrió hace 2 años. Sin embargo, hoy se están pidiendo alrededor de 90 años de prisión para este jovencito. Vamos a recordar lo que ocurrió hace 2 años. La falta de escritorios y malas condiciones en la Escuela de Comercio número 2 hicieron que un grupo de estudiantes saliera a las calles a manifestar el 26 de abril del 2017. Querían alzar la voz para ser atendidos. Pedar el paso a los conductores puso de malas a muchos que necesitaban transitar por el lugar, pero uno de ellos no aguantó y decidió seguir su marcha, llevándose consigo a 12 estudiantes. Una de ellas, Brenda Domínguez, quien quedó bajo la llanta del vehículo y fue arrastrada por varios metros. Sus piernas estaban deshechas. Los bomberos la trasladaron de emergencia al hospital, pero 3 días después murió y Javes Meda fue privado de libertad días después. Para esta fecha, Brenda se hubiese graduado de perito contador, pero ya son 2 años y 7 meses que perdió la vida, mientras Javes, por no tener paciencia, ha pasado 2 años en prisión, esperando una sentencia que podría tenerlo más tiempo tras las rejas. Qué duro, ¿verdad ustedes? La paciencia. ¿Cuántos de ustedes son impacientes? Creo que todos en algún momento. Oh, Si traemos a colación un pasaje bíblico, decía el salmista David, pacientemente te esperé en el pozo de la desesperación. Derivado de ello, también quisiera compartirles a ustedes, hace algunos días salió ya publicada lo que es la sentencia a la cual pues va a tener que cumplir Javes Meda, una condena de 26 años por haber atropellado a algunos estudiantes y también está recibiendo el delito de homicidio culposo. Todo por una acción que todos podemos tener en algún momento. Dentro de las fases procesales, según el debido proceso, una persona es plenamente condenada cuando se han agotado todas las fases que tiene un proceso establecido. Lo que procede después de esta sentencia es que el abogado defensor puede apelar ante otro juzgado esta sentencia para que pueda reducir. Lo que va a hacer este juzgado es ratificar estos 26 años o lo puede reducir por las inconsistencias que están aduciendo. Yo sé que todos quisiéramos comernos el mundo. Todos tenemos un plan de vida. Yo cuando tenía 17 años decía, yo a los 31 años ya voy a tener dinero, voy a ser millonario y pues no ha pasado eso, pero mi plan de vida se está formando. A veces, muchas veces en nuestra vida lo que nos afecta es tomar decisiones demasiado precipitadas, a tal extremo que influyen en nuestra vida diaria. Relacionado a esto y con el tema de la moral, muchas veces nosotros justificamos nuestros actos en que Dios nos va a perdonar por todo lo que hacemos. Y eso, pues, desde una perspectiva religiosa, pues tendrá aparejado una conducta, pues, que uno se va a tener que reflexionar. Quiero preguntarle a Rolman Requena si me puede apoyar con la lectura de la presentación. religión y moral. Tiene como fin llevar a las personas a su plenitud vital. La primera surgió como respuesta al afán de salvación de las personas. Por ello busca liberar al ser humano del mal voluntario. ¿Sigo? Sí, por favor. La diferencia radica en que los principios fundamentales defendidos por la religión son dogmas. Deben ser aceptados por la fe. Es el que Fromm llamaría ética autoritaria. Una moral dependiente escudada en una autoridad. Este tipo de moral no permite al individuo elegir sus propios principios y hacerse responsable de sus actos. A ella se contrapone la ética humanística. Surge del interior del individuo plenamente desarrollado y consciente de sí mismo. Muchas gracias, Rolman.
Hablar de religión y moral es de hablar de dos conceptos establecidos desde el inicio de la creación del ser humano. Naturalmente, todo ser humano tiene la necesidad de creer en algo que lo ha creado. Y eso es vital porque yo creo que todos creemos en un Dios. El problema es que muchas veces la religión ha caído en algunos errores que son bastante específicos y son los llamados dogmas religiosos y por lo tanto nos sugestionan, nos predisponen a nosotros a tener que cumplir ciertas actitudes que si lo miramos desde una perspectiva correcta pueden ser buenos, pero si lo miramos desde una perspectiva de obligación deben efectivamente ser malos. Les quiero poner un ejemplo. Muchas veces los pastores de la iglesia evangélica cometen un error que no es culpa de ellos, simplemente les enseñaron malas cosas. Cuando miramos el pasaje de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, si no estoy mal, habla el pasaje donde el profeta hace la analogía de que Dios le está hablando a su pueblo y les dice, ustedes me habéis robado. Y el pueblo responde, ¿en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces, todos los pastores utilizan mal utilizado este pasaje bíblico, puesto que el sentido exegético, que esa exegesis es el estudio de la Biblia teniendo la circunstancia, el tiempo, el modo y el lugar. Pero nosotros, pues por temor ahí vamos y de mala gana, y ese es el problema, amigos, de mala gana ofrendamos o diezmamos, porque nuestra ofrenda o nuestro diezmo, pues los que creemos en esto, va a caer a un pozo sin sentido porque no lo hicimos de corazón. Ahora bien, Jesús, al paliar esto, sabiamente decía, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El verdadero sentido del diezmo bíblico es dar a las personas que no tienen algo de lo que Dios nos ha dado. El verdadero diezmo como tal consistía en ayudar a viudas, a huérfanos, a desamparados y también a líderes religiosos. El problema, el problema es que muchas veces ven a la religión como un negocio. Y vemos muchos líderes religiosos que, aunque no actuando de mala fe, pues en pocos años se vuelven poderosos económicamente. Y otros que utilizan esto como una profesión, porque les decían, usted no quiere estudiar en la universidad, no quiere trabajar, no quiere tener un trabajo, pues aunque sea informal, aunque sea estudie pastor y vaya y abra su iglesia, más de algo le va a dar la gente. Miren estos dogmas religiosos que son brutalmente mal aplicados dentro de una perspectiva religiosa que su origen era otro. Esto es lo que Fromm llama una ética autoritaria porque se nos impone. Se nos impone y tiende siempre a estar escudada en lo que dice la Biblia o en lo que dice Dios y como lo dice la Biblia, se tiene que hacer. Yo lo que a ustedes les sugiero es que estudien lo que es la ética humanística. Esta surge del interior de cada individuo plenamente desarrollado y consciente de sus actos. Ahora bien, vean la perspectiva que les estoy dando. Como una persona ética, humanística, ustedes si van a una iglesia y de corazón le quieren ofrendar al pastor o a la iglesia o a obras sociales, háganlo, porque lo están haciendo de corazón y no con obligación. Recuerden que todo lo que uno siembra, eso pues al final va a recibir. Si usted está sembrando chismes, no espere recibir bendiciones, porque realmente esa es la perspectiva de la religión, la moral. Pero como esto no es una prédica, vamos a ver las diferencias entre las normas religiosas y las normas de tipo moral. Por favor, si me quiere apoyar Yendi Mencos, por favor, con lo que son las normas religiosas. Las normas religiosas son principios que se imponen al sujeto, quien se ve obligado a cumplirlas porque surgen de una autoridad incuestionable. Son, por lo tanto, normas externas. El individuo que abraza una religión sabe que de antemano, que su decisión implica el cumplimiento de esas normas. Muchas gracias, Yendi. Ahora, por otro lado, si me quiere apoyar, por favor, Érico, con lo que son las normas morales. Okay. Normas morales surgen de consensos sociales, cobran vigencia cuando la persona las interioriza y las convierte en propias.
Las normas morales son internas, de ahí su cumplimiento no se deba al temor de un castigo o a la esperanza de un premio, sino por convicción profunda del individuo. Muchas gracias. Tomen en consideración que ambas normas son buenas, solo que las religiosas son aceptadas de forma voluntaria como sujetos inherentes para aplicar algo, pero tienen aparejada la obligación de su cumplimiento. Y si no la cumplen, pues viene un castigo. Lastimosamente, los amigos religiosos y pastores lo que han ocasionado muchas veces por tener doctrinas diferentes entre ellos es ocasionar temor en la gente, a tal extremo que muchos han desistido de ir a una iglesia porque no les gusta la enseñanza del líder religioso que han escogido. En cambio, las normas morales surgen de los mismos consensos sociales que tenemos en nuestra sociedad. El bienestar y el bien común como valores máximos dentro de la perspectiva jurídica o la solidaridad como un valor inherente que necesita todo ser humano para poder ser mejor ciudadano día con día. Derivado de este tema, ahora sí vamos a ver lo que sí es moral. Y por favor, me puede apoyar Daniela Jiménez. Sí, lo que sí es moral. La moral se refiere a las acciones del ser humano y ninguna de estas es totalmente espontánea. La altura moral de una persona es evidencia cuando es capaz de trascender la propia cultura y adopta conductas válidas para una comunidad. Cada vez es más amplia, lo contrario es la pobreza moral. Muchas gracias, Daniela. Lo que sí es moral, vean esto, porque ya tocamos el tema de la religión, pero realmente vamos a entrar a lo que sí es moral, es que la moral siempre va a tomar en consideración todas las acciones del ser humano y ninguna de estas es totalmente espontánea. Les quiero poner la siguiente analogía. Cuando ustedes van a la calle y ven a una persona que necesita algo, de ustedes les nace apoyarlos, pero eso no fue algo espontáneo. Me imagino que algún familiar, algún papá, algún líder que ustedes tenían, pues les enseñó que el que da recibe también. Y derivado de esto, hay dos términos que posiblemente ustedes conozcan a la perfección y yo siento que todos ustedes tienen una altura moral bastante establecida. Quiero ponerles el ejemplo del presidente José Pepe Mujica, expresidente de la República Oriental de Paraguay. A mí me gusta mucho la historia de él y muchas de sus frases, pues siempre las trato de compartir. Vean lo que él dice. Pobres no son los que tienen poco, son los que quieren mucho. Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento. Preciso poco para vivir y para vivir plenamente bien. Todos aquellos que nos preocupa el accionar y que no le falta nada a mi hermano, a mi vecino, pues tenemos una altura moral bastante establecida. Vamos a poner un ejemplo de lo que es la pobreza moral. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una persona muy racista, en la cual él, si alguien no es norteamericano, lo mira como un estorbo. Háblese de los latinoamericanos, de las personas de otros países. Pero ¿por qué no vamos hasta allá y no nos quedamos por acá? Yo tengo conocidos que son racistas. Imagínense uno de chapín morenito ahí con altura promedio y juzgando a sus propios compañeros guatemaltecos. Qué bárbaros somos a veces, ¿verdad? Pero sí tengo amigos que denigran a las personas porque usan un traje típico. Y yo siempre les digo, a ver, campeón, o díganme ustedes, señorita, si hablo con una señora. ¿Cuántos idiomas habla usted? Les pregunto. Me dicen, 1. Ok. ¿Sabe usted que esas personas que usted le está diciendo indios, porque no es su nombre, sino indígenas, hablan 3 idiomas, hablan su idioma nativo, hablan muchas veces inglés, hablan castellano y el traje típico que portan muchas veces vale más que un traje de bodas, hasta 5,000 a 15,000 quetzales. Y usted todavía tiene el descaro de decirles que es racista con ellos. Obviamente yo no puedo cambiar la conducta de las personas, pero sí les puedo demostrar su error y que en algún momento, pues, la justicia divina se encargue de ellos para poder enmendar algo que nosotros políticamente y moralmente y socialmente estamos cometiendo de una manera incorrecta. Derivado de ello,
vamos a caer a lo que es nuestra conciencia moral. Y yo le quiero pedir, por favor, en este momento a Anita Martínez, si me puede apoyar con la lectura. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Anita. Conciencia moral. Dado que las normas morales se aprenden, Cortina señala que la moral es un tipo de saber que pretende orientar la acción humana que en un sentido racional. La conciencia moral cumple tres funciones: distinguir entre lo bueno y lo malo, orientar las acciones, autocrítica. Moral, libertad y valores van de la mano. Soy libre cuando, gracias a mi desarrollo moral, puedo realizar las acciones que me permiten desarrollándome plenamente de acuerdo con mi sistema de valores. Muchas gracias. Sistema de valores y conciencia, o espíritu, si ustedes quieren llevarlo de otra manera. Todos tenemos una conciencia. La conciencia moral es nuestra brújula para actuar. Tiene tres momentos esta es pregunta de examen. Primer momento, y su función es distinguir entre lo bueno y lo malo. Segundo, orienta nuestras acciones. Y por último, es autocrítica. ¿Qué pasa con nosotros? Vean la imagen que está por ahí. Nosotros primero actuamos, luego sentimos y por último pensamos la garrafal decisión que hemos tomado. ¿Qué sería lo correcto? Primero pienso si me conviene, luego siento si realmente me hace bien y por último actúo. Nosotros tratamos de siempre actuar en forma inversa, pero es nuestra naturaleza. Por eso es que estamos acá viendo qué cosas nos han afectado para poderlas enmendar. ¿Cuántos de ustedes, amigos, han sido fiadores de una persona? Más de alguno. ¿Saben ustedes que cuando uno se constituye como fiador de una persona, pues básicamente es deudor del préstamo que esta persona les pidió que ustedes fueran fiados? Es bastante duro. Muchas veces uno por hacer favor a unas personas, pues dice, sí, soy tu fiador, pero el problema es que uno, pues no conoce, si no conoce a su propia familia, ¿cómo va a conocer a alguien que lleva poco tiempo o se considera amigo, pero realmente será que él es disciplinado, que él es consciente que tiene que pagar, que va a efectuar sus pagos puntuales? Porque caso contrario, a veces es mejor decir no en algún momento que estar sufriendo varios años. Eso es lo que es la conciencia moral. Moral, libertad y valores siempre van a ir de la mano. Soy libre cuando gracias a mi desarrollo moral puedo realizar las acciones que me permiten desarrollarme plenamente. Imaginen ustedes que hasta hoy, que es la 9ª clase, estamos entrando de lleno al tema de lo que es la moral. ¿Por qué el autor del libro empezó con el tema de la libertad, luego se pasó al tema de los valores, luego abordó el tema de la axiología jurídica y después entró a la moral? La respuesta es bastante sencilla. Una persona plenamente libre es consciente de sus actos. Si una persona no tiene el valor de la libertad, no va a tener la suficiente habilidad para decidir entre lo que es bueno y lo que es malo, porque siempre va a estar sugestionado a lo que los demás digan, lo que los demás piensen y que los demás les influyan desde una perspectiva interna. Hablar de moral y esta corriente que es la intersubjetividad, quiero que me apoye, por favor, en este momento, José Lima. José Lima está por ahí. Sí. Por favor, José. Dice, moral e intersubjetividad. Cada persona concibe al mundo de manera particular. Kant formuló su famoso imperativo categórico: actuar de manera que se trate a cada persona como valiosa en sí misma y no como medio para obtener un fin particular. Con relación al subjetivismo, este imperativo significó un gran desarrollo de las reflexiones sobre la moral. Solo el hecho de concebir a toda persona como un fin en sí misma y nunca como un medio significó un desarrollo en teoría ética. Sin embargo, en la teoría kantiana se concibe al individuo como el origen de las normas morales. Muchas gracias. El tema del subjetivismo es bastante interesante. Yo les invito a que puedan ver la pantalla y ahí en marca de agua van a ver un rinoceronte que está dibujando un paisaje. El rinoceronte tiene pues un cuerno que ustedes pueden ver ahí. Y básicamente cuando pinta también su cuerno, ¿verdad? Porque es la perspectiva que está teniendo del entorno que está viendo. Por ahí
hay un fragmento bíblico que dice, ¿por qué estás juzgando a tu vecino si no ves la astilla que tenés en tu ojo? El imperativo categórico formulado por Immanuel Kant es bastante importante dentro de la intersubjetividad, puesto que a un ser humano jamás se le debe instrumentalizar, simplemente tiene que ir un poco más allá a lo que referimos en su momento como era la dignidad, porque el individuo como tal alcanza plena libertad y la sociedad alcanza plena libertad cuando busca siempre el bien común de todos los que le rodean. Derivado del subjetivismo surgió una corriente también de pensamiento que es el relativismo. Este consiste en afirmar que, así como cada individuo es el responsable de su propia conciencia moral, cada cultura, comunidad o sociedad genera sus propias normas. El subjetivismo es la actuación moral y depende de cada sujeto. En cambio, en el relativismo, cada cultura es independiente una de las otras. El filósofo Sartre planteaba que la construcción del yo solo es posible a partir de la consecuencia del tú. En términos psicológicos, el seguir una norma es esencialmente un impulso por ser aceptado socialmente. La primera consideración de lo bueno y lo malo no surge del interior de cada individuo, se origina de una figura de autoridad como los padres. Mientras que el subjetivismo plantea que los valores son consecuencia de nuestro entorno, el relativismo plantea que la moral es consecuencia de una misma sociedad, de una misma cultura. Hay un video que les quiero compartir, pero les quiero explicar el contexto de la película. A mí me gustan mucho las películas de acción, las películas de cómics, y yo sé que muchos de ustedes han visto la película del Joker. Solo para los que no les gusta ese tipo de películas, les quiero poner el antecedente para que veamos la siguiente imagen y el siguiente clip. El Joker, una película que surgió hace un par de años, pues el personaje principal empieza recibiendo terapias porque padece problemas mentales. Y pues la psiquiatra le tiende a medicar una serie de medicamentos para que él esté estable. La profesión de él es payaso. El problema es que cuando sus medicamentos deja de tomarlos, comienza a tener cambios de actitud bastante marcados y sufre mucho. Él siempre deseó ser un comediante famoso, pero no lo logró hacer, a tal extremo que llegó a un stand-up para contar sus chistes y nadie, pues, lo recibió bien porque lo único que podía hacer era reírse, puesto que tenía una enfermedad crónica que no podía controlar su risa. Una persona grabó su risa y se la envió al programa del protagonista Robert De Niro, que era un programa visto en todo ese lugar. La consecuencia de, pues, no brindar la atención a este payaso, a este Joker, pues desencadenó que él matara a 3 personas y comenzaron a haber revueltas sociales. A tal extremo que una de las últimas escenas, Robert De Niro, lo invita y pasa la siguiente escena. Esto es para que ustedes tengan el contexto de la misma. Y esto lo vamos a relacionar con el relativismo. Mundo obsesionado con esos 3. Si yo fuera el que cayera muerto en la acera, pasarían encima de mí. Paso a su lado todos los días y nadie me nota. Pero esos 3, ¿qué? ¿Por qué? ¿Porque Thomas Wayne lloró por ellos en televisión? ¿Tienes un problema con Thomas Wayne o qué? Sí, lo tengo. ¿Has visto lo que ocurre allá afuera, Murray? ¿Alguna vez sales del estudio? Todo el mundo le grita e insulta a los demás. Ya nadie es civilizado. Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. ¿Crees que hombres como Thomas Wayne alguna vez piensan lo que es ser alguien como yo? ¿Empatizar con los demás? No lo hacen. Ellos creen que nos quedaremos sentados y toleraremos todo como niños buenos, que no responderemos y atacaremos. ¿Terminaste? Ya fue demasiada autocompasión, Arthur.
Solo estás inventando excusas por matar a esos jóvenes. No todo el mundo, y es en serio, no todo el mundo es basura. Tú eres una basura. ¿Yo? ¿Soy una basura? ¿Por qué soy una basura? Pusiste mi video. Me invitaste al show. Solo querías burlarte de mí. Eres como todos los demás. ¿Tú qué vas a saber de mí, amigo? Mira lo que pasó por lo que hiciste, a lo que llevó. Hay revueltas en las calles. Los policías están en estado grave. Tú te ríes, te ríes. Hoy mataron a alguien por lo que tú hiciste. Ya sé. ¿Qué te parece otro chiste, Murray? No, ya fue suficiente de tus chistes. ¿Qué obtienes? No lo creo. ¿Cuándo cruzas un Ya enfermo estamos mental hartos. solitario con una Se acabó. sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería? Llama a Te la voy a policía, decir lo Dick. que obtienes. Llama a la policía. Obtienes lo que putas mereces. Buenas noches. Y jamás lo olviden. Así es la... ¿Y qué se obtiene cuando se deja al pueblo a merced de falta de recursos, de falta de ingresos? Pues surgen lo que son las famosas revoluciones sociales. Desde una perspectiva podemos ver al relativismo con su sistema de antivalores bajo esta perspectiva y esta película de que surge la consecuencia de reacción de toda la sociedad. Si ustedes pueden ver esta película, después se van a dar cuenta que hubo un revuelto y un revuelco a nivel social y pues no va muy alejado de lo que ha sido nuestra realidad. Hace 2 gobiernos, con el expresidente Otto Pérez Molina, se evidenció que el pueblo se puede unir y pues se desarmaron estructuras criminales. Lastimosamente, pues pasaron muchas cosas, pero que el pueblo puede hacerlo, lo puede lograr. Bien, y el último tema tiene que ver con lo que es la moral y el derecho. A lo largo de casi toda la historia, hasta la entrada del siglo XIX, se concibió como una relación molítica. Tomen en consideración esto, esa frase que posiblemente no la han escuchado. ¿Qué es la relación molítica? En la que el derecho se subordina a la moral, es una subordinación como tal. Esto es entendido desde una perspectiva del derecho natural. Dicho de otra manera, siempre se pensaba que el derecho debía ser la expresión positiva de las normas de la naturaleza. Hasta la fecha, el debate sigue abierto, dado que en ocasiones se vincula la moral con lo subjetivo y al derecho con lo objetivo. Se piensa que el derecho no solo debe obedecer a sí mismo, pues no cabría una discusión con la racionalidad. Les quiero poner un ejemplo en el cual ustedes pueden en algún momento pues padecer o sufrir de lo siguiente. Vean pues. En el Código de Comercio está establecido que los que tienen representación legal de una empresa son los administradores generales o la persona de confianza o las personas que son de confianza o los gerentes generales. Resulta que hay un caso de malversación de fondos al fisco. Una empresa X pues defraudó fiscalmente al Estado por la retención de impuestos de manera indebida que nunca fueron declarados. Eso, el caso en particular, eso es lo subjetivo desde una perspectiva jurídica. El caso objetivo es traer el delito como tal, que es la defraudación tributaria establecida en el Código Penal, que nos habla que la persona que se defraude al Estado pues tendrá que pagar
una condena a X determinados de años. Pero si lo tenemos en relación con el Código de Comercio, ¿a quién se llevaría? A ustedes como gerentes o a las personas que van a ejercer ese tipo de confianza. Así que tómenlo en consideración, puesto que nadie está libre de pasar esto. Existen algunas características comunes, pero vamos a abordar dos. El derecho y la moral intentan orientar la conducta individual o institucional, para lo cual crean normas. Pero también existen diferencias que se pueden resumir en 3 puntos, y esto es parte de su examen. ¿Cuáles son las diferencias entre la moral, entre las normas jurídicas y las normas morales? Pues las tenemos acá en pantalla. Las normas jurídicas son objetivas, son dictadas por órganos que la sociedad ha establecido. En nuestro caso es a través de leyes que han sido ratificadas por el Congreso de la República o que han sido promulgadas por otros organismos que tienen estas facultades. En cambio, las normas morales son de tipo subjetivo. A ustedes nadie les obliga a decir buenos días, o buenas tardes, o buen provecho. ¿Pero por qué lo hacen? Porque la misma cultura nos ha enseñado que lo tenemos que hacer. Yo no sé si a ustedes también les pasó, pero a mí mi mamá me golpeaba de niño cuando yo ponía los codos en la mesa a la hora de comer. Porque me decía, no se ponen los codos en la mesa, se pone el antebrazo y tiene que comer con la boca cerrada. Me cuesta mucho. Pero ahí vamos intentándolo hacer. Las normas jurídicas son heterónomas. ¿Por qué? El Estado crea mecanismos para que se cumplan las normas jurídicas. En cambio, en las normas morales, la única sanción es el remordimiento. Si alguien sale hoy con su vehículo, pues todos los que tenemos vehículo tenemos un arma, amigos. Tenemos un arma definitivamente. Y se nos cruza un cristiano y le pasamos encima, pues primero Dios no se muera. Pues solo nos tendríamos que responder por lesiones leves, pero si en dado caso fallece, tendríamos que responder por un delito que se llama homicidio culposo. Esos mecanismos establecidos están establecidos a través de codificaciones. En este caso sería el Código Penal en el ejemplo que les estoy dando. Pero si ustedes se les descubre siendo mentirosos, lo más que va a pasar es que van a ser mentirosos ante la gente y ustedes van a tener una carga moral de remordimiento y hasta ahí nada más. Relativo al principio de la ignorancia, en la ley del organismo judicial, en el artículo 3, establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley cuando pues, está ante un tribunal y no puede decir es que yo no sabía que matar a una persona era un delito. Jamás nadie lo puede argumentar. Pero en cambio, en las normas morales, el desconocimiento de una norma sí exime de su sanción o de su remordimiento, porque decía, usted no sabía que se tenía que dar buenos días acá, o los amigos que son orientales, que muchas veces ellos se quitan los zapatos al entrar a la casa de alguien, y si uno va con un amigo y no se los quita, pues lo peor que puede pasar es que le digan, mira, aquí tenemos esta cultura. Dentro de una perspectiva jurídica hay muchos grandes retos a nivel social que todas las profesiones tienen que abordar. El gran reto jurídico consiste en lograr que las leyes sean el reflejo de los principios morales. El filósofo Habermas, alemán, planteaba que entre más sólidos y satisfactorias sean las normas morales de una comunidad, menos requeridos serían los ordenamientos legales. ¿Ustedes creen que si nosotros cumpliésemos a cabalidad lo que establece la norma moral en general, sería necesario tanto policía, sería necesario tanto militar, sería necesaria tanta cárcel o tantos juzgados? Yo creo que no. Porque la misma sociedad entendería lo que es bueno y lo que es malo, pero como nuestro propio sistema está necesitado a tener un orden, pues están establecidos. Para ponerles un ejemplo y en contexto más real y más cercano acá. Dentro del derecho consuetudinario, o el derecho de pueblos indígenas, pues se respeta que los líderes o los sacerdotes mayas, cuando una persona está pues es descubrienta cometiendo un delito menor o algo, que sea castigado en plena plaza. Y hay municipios en los cuales no hay Policía Nacional Civil, porque tampoco hay asesinatos, porque no hay robo, no hay hurto. Y esa es nuestra misma cultura. Y eso es lo que hace que muchas veces nos pongamos en tela de juicio si realmente nosotros estamos haciendo lo correcto en una sociedad que ha sido puesta en nuestras manos, porque nosotros somos buenos para decir. La mentalidad del pobre, y esta es una mentalidad que nosotros tenemos, siempre dice,
es que si el gobierno no nos da, ¿quién tiene la culpa? El gobierno. Si no hay suficientes fuentes de trabajo, ¿quién tiene la culpa? El gobierno. Si yo no tengo dinero, ¿quién tiene la culpa? El gobierno. Entonces, ese chip que nosotros tenemos que cambiar consistiría en que, bueno, si no tenemos un buen gobierno, yo tengo oportunidades para crear nuevas fuentes de ingreso, porque esa es nuestra realidad cultural. Ustedes tienen la responsabilidad social de crear fuentes de ingreso económico para muchas personas. También tienen la obligación de crear sistemas contables auditables para que una empresa funcione a cabalidad. Y derivado de ello es la importancia de la moral dentro de su profesión. ¿Existe alguna duda hasta el momento? Nali,